Es en los Evangelios donde vemos a nuestro Señor Jesucristo y lo vemos con mucha frecuencia acompañado de seguidores y de discípulos que le acompañaban a todos los sitios. Pero sin embargo, había 12 hombres que iban con él a todo lugar. Estos eran Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. De todos los discípulos del Señor, ellos eran los más íntimos, los más próximos, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús desde el principio, iban a todos los lugares a los que él iba. Ellos escucharon todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, incluso las más duras, las más difíciles, aquellas que hicieron que muchos de sus seguidores le abandonaran. Y después de una de estas enseñanzas, Jesús, dirigiéndose a los discípulos, a los 12, les dijo: ¿acaso vosotros también queréis iros? Y Pedro, hablando por todos ellos, contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sin embargo, en la última cena, el día antes de que Jesús muriera, en la intimidad del aposento alto, él les dijo: uno de vosotros me va a traicionar. Y ellos, 11 de ellos, no sabían de quién Jesús estaba hablando, incluso después de estar 3 años viviendo juntos. No podían reconocerle y todos estaban dudando. Incluso estaban preguntando: ¿acaso soy yo, Señor? Del reducido grupo de 12 discípulos del Señor Jesucristo, uno salió, uno no permaneció, uno siempre aparentó. Y Juan estaba presente allí cuando todo esto estaba sucediendo, reclinado en el pecho del Señor Jesucristo. Y mucho tiempo después, cuando él escribe su evangelio, él describe a Judas como el hijo de perdición. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué él no permaneció? Ya al final de su vida, Juan escribe una carta a los cristianos para darnos más luz acerca de este importantísimo tema de saber que estamos en Cristo y de permanecer en Cristo. ¿Podemos como cristianos estar seguros de que permaneceremos en Cristo? Y si es así, ¿cómo podemos saberlo? Pues vamos a nuestro pasaje en esta mañana en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también
que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Vamos a orar. Amado, bendito y glorioso Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios, Señor, te rogamos que en esta mañana, en tu misericordia y tu gracia, quieras hablar a nuestros corazones una vez más, Señor. Te necesitamos de tu palabra y necesitamos de tu Espíritu. Está en nosotros para enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver tu verdad, a vivir tu verdad, a ponerla en práctica, a ser luz y sal en este mundo caído. Te pedimos también, Señor, que si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo, te rogamos que muevas su corazón al arrepentimiento y la fe, que lo lleves a la cruz, al único lugar en donde hay justicia y salvación para el pecador, Señor. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos en la serie que estamos viendo en Primera de Juan. Es una carta muy práctica que el apóstol escribe a los cristianos del primer siglo para animarles y alentarles en su caminar con el Señor Jesucristo. Y también para proporcionarles seguridad y certeza acerca de su salvación. Esta certeza está únicamente en Cristo, porque solo por medio del Hijo tenemos comunión con el Padre y nuestro gozo completo. Es lo que dice capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero él, Juan, no escribe solo para alentar y para animar. Él también escribe para advertir a los cristianos acerca de los peligros y los obstáculos que nos vamos a enfrentar y encontrar en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y Juan conoce muy bien las dificultades y los obstáculos del camino cristiano porque él ha estado desde el principio con el Señor. Él comenzó a seguir a Cristo cuando era muy joven. Y ahora, cuando ya es un anciano y escribe Apocalipsis encarcelado en la isla de Patmos, él se describe a sí mismo de esta forma: como participante y compañero en las tribulaciones, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Y Juan también conoce muy bien a los enemigos del cristiano, porque él estuvo allí, al pie de la cruz, con las mujeres. Y él corrió con Pedro hacia la tumba vacía. Y él, cuando está escribiendo esta carta, siendo un hombre muy anciano ya, él sabe que todos los otros apóstoles ya han muerto. Él es el último que está vivo. Y en su carta, Juan va enumerando y describiendo uno tras otro los obstáculos, los enemigos que nosotros, los cristianos, nos encontramos en nuestra comunión con Dios. El pecado, la desobediencia, la falta de amor al hermano, el amor al mundo, el estancamiento espiritual. Todas estas cosas son letales para nuestra vida espiritual y para nuestra comunión con el Señor. Y el último de los enemigos que Juan ha presentado en el versículo 18 es el de los anticristos, que son los falsos maestros que estaban presentes en el interior de la iglesia ya en aquella época. Y Juan está advirtiendo de que la proliferación, la abundancia de estos falsos maestros dentro de la iglesia era la señal que le hace decir que estamos en los últimos tiempos. ¿Y por qué lo dice? Para alertarnos, para advertirnos a todos nosotros de que seamos muy cuidadosos y de que no nos descuidemos. Él está diciendo: cristiano, vigila lo que estás escuchando, vigila lo que estás leyendo, vigila lo que estás leyendo también y lo que estás siguiendo. Y en toda esta sección, entre el versículo 18 y el 29, Juan está haciendo una clara distinción entre dos grupos muy diferenciados y muy separados. Uno está formado por los anticristos y sus seguidores, aquellos que aparentan ser cristianos, pero no lo son, porque siguen el espíritu del anticristo y por eso salen. Y el otro grupo está conformado por los cristianos, por los verdaderos creyentes, los que permanecen fieles, porque siguen el espíritu de Cristo.
En el último sermón vimos el grupo de los que salen, los anticristos. Y en esta mañana vamos a centrarnos en el grupo de los que permanecen, los cristianos fieles. Y vamos a ver 3 realidades acerca de ellos, de los cristianos que permanecen. Para los que tomáis notas, veremos primero la distinción, versículos 20 y 21. Segundo, la promesa, versículos 24 y 25. Y tercero, las características del cristiano que permanece, versículos 27 al 29. Y primero, Juan quiere que entendamos todos nosotros que hay algo imprescindible, distintivo en los cristianos, algo que los distingue y los diferencia de aquellos que no son cristianos. Y este es el primer punto del mensaje de esta mañana, la distinción, versículos 20-21. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el pero vosotros, al que inicia este versículo, está dejando claro que Juan ya no está hablando y dirigiéndose a aquellos que salieron, sino que está hablando a aquellos que permanecen. Ellos tienen algo que los otros que salieron no tenían. ¿Y qué es? ¿Qué es esto que hace distinción entre un grupo y el otro? La unción del Santo. El apóstol está asegurando que aquellos que salen no tienen la unción del Santo. Ellos niegan que Jesús es el Cristo, y Cristo literalmente significa el ungido de Dios. Ellos no son cristianos. Nunca lo fueron. En cambio, los que permanecen, ellos sí tienen la unción del Santo. Ellos creen que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Si tú eres cristiano, tú confiesas que Jesús es el Cristo, versículo 23. Entonces, podemos ver que Juan está uniendo, ligando el permanecer con la unción del Santo. Pero, ¿qué quiere decir concretamente Juan con la unción del Santo? ¿Qué significa la unción del Santo? Y hoy en día hay tanta confusión, tanta manipulación y tanto engaño con respecto a lo que la unción del Santo es, que en lugar de definir, porque estaríamos aquí toda la mañana, lo que no es, vamos directamente a ver lo que bíblicamente la unción del Santo sí es. Y unción literalmente significa aceite, ungüento, y está haciendo referencia a esa realidad en el Antiguo Testamento de cuando una persona era separada, apartada por Dios, y para entrar a servir a Dios derramaban aceite sobre su cabeza, dando inicio a su ministerio como rey, como sacerdote o como profeta. Entonces lo que estaba simbolizando este aceite era la consagración de esta persona para Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en la unción del rey Saúl y de David y de Salomón, o en la unción como sacerdote de Aarón. Sin embargo, en nuestro pasaje Juan no está hablando de forma literal. Él no está hablando que al cristiano se le unge con aceite, se le derrama aceite sobre la cabeza. Él está hablando de esa misma separación que Dios hace del cristiano, del creyente, para consagrarle, para apartarle para Él. ¿Y para qué Él está separando? En un sentido amplio podemos decir que todo cristiano tiene la unción del Santo porque está unido a Cristo. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y está unido a Cristo significa que está unido a la unción que Cristo ha recibido como rey, como profeta y como sacerdote. Por eso, Pedro escribe a los cristianos diciéndoles que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el mismo Juan escribe en Apocalipsis que Jesucristo nos hizo a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y hermanos, fijaos bien que esta afirmación que hace Juan es para todos los cristianos, para todos los creyentes.
no solo para algunos líderes o algunas personas escogidas o especiales. Juan quiere que todos tengamos claro que si tú eres un cristiano, tú eres un verdadero creyente, estás en Cristo, entonces tú tienes la unción del Santo. Esto no es algo especial y exclusivo de algunas personas súper especiales. Un día iba caminando yo por la calle y se me acercó una mujer y me dio un folleto. Y en este folleto habían diferentes botellitas de aceite con diferentes tamaños y diferentes precios. Y esta mujer me explicó que el pastor de su iglesia tenía una unción especial y que hacía traer un aceite de no sé qué región de Palestina y él ungía este aceite. Y que eso era, vamos, casi que menos que milagroso. Tenía problemas financieros, de salud, en el trabajo, todo eso lo curabas con estas botellitas. Hermanos, esto es un timo. Que tengamos todos claros que si tú eres un cristiano y tú eres un creyente, Juan 2:20 dice que tú tienes la unción del Santo. No es algo exclusivo de nadie. Pero ¿cómo recibe el cristiano esta unción? Pues del mismo modo que la recibió el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Vosotros sabéis bien cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. El Espíritu Santo descendió en el bautismo sobre Jesucristo para ungirlo, es decir, separarlo, dar comienzo a su ministerio público como rey, sacerdote y profeta. De ese modo, el cristiano es separado, es ungido mediante el Espíritu Santo que viene a habitar en el creyente en el momento de su conversión. Entonces, en un sentido ya más personal, más íntimo, la unción está haciendo referencia a la morada del Espíritu Santo en el interior del creyente a instancias de Jesucristo el Santo. Cuando Jesús, lo hemos leído en la lectura de esta mañana, reveló a sus discípulos que él iba a morir al día siguiente, ellos se llenaron de tristeza. Y Jesús les dijo, no os entristezcáis, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús les dijo, y yo os rogaré a vosotros, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, del 16 al 17. Y este maravilloso pasaje muestra dos realidades muy importantes para nosotros los cristianos. La primera, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Y esta es una gran diferencia respecto a la unción que vemos en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo descendía sobre una persona apartada por Dios, pero no necesariamente permanecía siempre con ella. Podía retirarse por causa del pecado de esa persona, y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el rey Saúl, como él desobedeció a Dios. O también en Sansón, como el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, le capacitaba para arrancar las puertas de Gaza o para derribar las puertas del templo, las pilares, pero no estaba permanentemente sobre él. O también lo vemos en el rey David, cuando él clama al Señor en el Salmo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora nosotros, los cristianos, nosotros tenemos al Espíritu Santo siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido cargados por Cristo en la cruz, hemos sido limpiados por su sangre y por eso no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y la segunda diferencia estará en vosotros. Y esta diferencia también es muy importante con respecto a la realidad del Antiguo Testamento, en el que Dios estaba con su pueblo, entre su pueblo, en medio de ellos. Ahora, gracias a la obra perfecta y completa de Cristo, los cristianos podemos tener seguridad
y podemos tener una relación más íntima, más profunda y más personal con Dios porque su Espíritu habita en nosotros, en nuestro interior. Y esta gloriosa realidad, Pablo la plasma de esta forma, preguntando retóricamente a los corintios, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Cuando Juan está asegurando que todo cristiano tiene la unción del Santo, está afirmando que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en tu interior de forma permanente, separándote del mundo, consagrándote para Dios si tú eres un cristiano. Y esta verdad gloriosa, asombrosa y maravillosa, con mucha frecuencia la pasamos por alto. Nos olvidamos, hermanos, de esta verdad y de las implicaciones que esta verdad tiene. Por ejemplo, que estará para siempre con nosotros. Si pecamos como cristianos, contristamos el Espíritu Santo. Lo entristecemos, nuestra sensibilidad espiritual disminuye, nos distanciamos de Dios. Pero no nos abandona, como podía suceder en el Antiguo Testamento. El Espíritu nos convencerá de pecado para movernos al arrepentimiento y confesar nuestro pecado a Dios, buscando el perdón y la restauración de nuestra relación con Dios. Por eso es imposible que un cristiano viva su vida permanentemente en desobediencia a Dios. Porque Dios disciplina a todo aquel al que toma como hijo. Y si no te disciplina, entonces no eres hijo. Segundo, lo que te hace cristiano no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Y esta es una gran diferencia. Eres cristiano porque tienes la unción del Santo, el Espíritu Santo morando en tu interior. Pablo dice en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si tú eres cristiano, no confíes, no pongas tu confianza en lo que tú haces, en que vienes a la iglesia, en que eres hijo de creyente, en cuántas prédicas tú escuchas, en cuánta teología tú sabes. Lo que te hace cristiano es, ¿tienes la unción del Santo? ¿Tienes el Espíritu de Dios morando en tu interior? Porque si no lo tienes, corre a Él, corre a Cristo hoy. ¿Qué te lo impide? Eso que te lo impide, eso es tu pecado. Arrepiéntete entonces de tu pecado y entrega hoy tu vida al Señor Jesucristo. Porque aunque tú creas que estás perdiendo tu vida, el Señor te está diciendo que la estás ganando. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo aquel que por causa mía la pierda, Él la hallará. Y tercero, si tú tienes la unción del Santo, tú puedes tener seguridad de que Dios está contigo siempre. Y eso es de mucho ánimo y de mucho aliento cuando estamos en esas situaciones en las que estamos sufriendo. Estamos en una situación difícil y te estás preguntando, ¿dónde está Dios ahora? No puedo verle, no puedo sentirle. Recuerda que Dios está contigo también ahora. Él mora en tu interior. Y también es importante que reflexionemos en esto. Hermanos, donde tú vas, Dios va contigo. Lo que tú ves, Dios también lo ve. Lo que tú escuchas, Dios también lo escucha. Lo que tú hablas, Él también lo oye. Lo que tú escribes, Él también lo lee. Incluso aunque lo borres después en el WhatsApp, Él lo ha leído. Lo que tú piensas, lo que tú deseas, Él también lo sabe. Y no porque es solamente omnisciente, que lo es, sino porque realmente está en tu interior. Él mora, habita en tu interior. Por lo tanto, en verdad tú nunca estás solo. Entonces, cuando viene esa vocecita que dice, nadie se enterará, ¿quién lo va a saber? Jamás nadie lo va a saber, no pasa nada, nadie se entera, nadie te ve. Es una mentira, hermanos, no nos la creamos.
Abracemos con gozo el temor del Señor que proviene de la verdad de que Él está siempre con nosotros, porque es sano, porque es útil y porque es de gran ayuda en todas nuestras tentaciones. Él está con nosotros, por eso Él es poderoso para socorrernos. Pero la unción del Santo es algo muy amplio y Juan en este pasaje está apuntando a algo muy concreto sobre la unción que recibimos de Cristo. Fijaos, dice el pasaje, y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, hermanos, no te convierte en una especie de superhéroe que va pisando brasas y cogiendo serpientes, y tampoco te convierte en un hacedor de milagros. Juan une la unción del Santo al conocimiento, no a los milagros. El término conocer está haciendo referencia al conocimiento innato, interior, que todos tenemos por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces eso no es un conocimiento que tú puedas adquirir, que tú puedas ganar por medio de tu experiencia. Es algo que Dios pone en ti. Entonces podemos verlo de esta forma. ¿A dónde lleva Juan el Espíritu Santo que hemos recibido? ¿Cuál es el resultado de esta unción? A conocer todas las cosas. O dicho de otra forma, para que lo entendamos más claro, a conocer la verdad. Gracias a la unción que Dios nos ha dado como cristianos, ahora tenemos la capacidad de conocer la verdad de Dios revelada en las Escrituras, porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, incluso lo más profundo de Dios. 1 Corintios 2, 10 y 11. Y Juan no está escribiendo a los que habían salido, ahora está hablando con los que permanecen, está hablando con los cristianos, con los que ya creen en el Evangelio. Por eso les dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque ya la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 21. Y Juan está enfatizando que él no está enseñando ninguna verdad nueva. Él no está trayendo nada innovador, nada nuevo, nada exclusivo, ningún conocimiento privado, oculto que él tiene. Él les está diciendo, les está recordando lo que ellos ya han oído, lo que ellos ya conocen. ¿Qué es lo que conocen? La verdad. ¿Por qué conocen la verdad? Porque tienen la unción del Santo. No ignoráis la verdad, sino que la conocéis. Ninguna mentira procede de la verdad. Y Juan está utilizando el contraste de nuevo aquí. Mentira, verdad, salen, permanecen. Unos son guiados por el padre de la mentira, otros son guiados por el espíritu de la verdad. Hermanos, el conocimiento de la verdad que todo cristiano tiene por medio de la unción no es un detector de mentiras y de herejías automático. Y permitidme enfatizar esto. Es tu responsabilidad como cristiano discernir la verdad de la mentira. Dios te ha capacitado para hacerlo porque nos ha dado la mente de Cristo. Pero es tú el que tienes que utilizar la mente de Cristo. Él no lo va a hacer por ti. Y dejarme ilustrar esto de esta forma. Es como ponerte un paracaídas. Sí, nos ponemos un paracaídas, subimos al avión, cuando el avión está volando nos lanzamos. ¿Qué pasa si no abrimos el paracaídas? Todos sabemos lo que pasará, ¿verdad? Si no tiramos de la anilla, si no usamos el paracaídas, no nos vamos a salvar. El paracaídas tienes que usarlo tú, no se abre solo. Pues lo que está enseñando Juan en este pasaje es que es tu responsabilidad como cristiano, ante toda enseñanza a la que tú te expones, discernir si lo que estás escuchando proviene de Dios o no. Dios no te va a enviar un WhatsApp ni una notificación de alerta a tu móvil diciendo eso es una herejía, no deja de escucharlo. Es tu responsabilidad ejercer el discernimiento que Él te ha dado, porque Él ya te ha dado todo lo que tú necesitas para ello. Te ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y su palabra, que es suficiente, que es inspirada, que es autoritativa, que es infalible, que es inerrante. Tienes todo lo que tú necesitas. La palabra de Dios es suficiente. Lo que tenemos que hacer es estudiarla suficientemente nosotros.
Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Huir de toda enseñanza que no proviene de la palabra de Dios. Huir de toda enseñanza que contradice la palabra de Dios en base a supuestos sueños y revelaciones de alguna persona en concreto. Huye, hermano, de cualquier enseñanza que añade o que quita algo de la palabra de Dios, como si la Biblia no fuera completa, perfecta y suficiente. Dios, si eres cristiano, te ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, pero eres tú el que ha de esforzarse para que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, como dice Efesios 5:16. Somos nosotros los que debemos esforzarnos en crecer en el conocimiento de la verdad. Hermano, ¿tú conoces tu Biblia? ¿Tú lees tu Biblia? ¿Tú meditas en tu Biblia? ¿Tú aplicas y vives tu Biblia? Y después de que Juan nos explique la distinción entre el cristiano y el que no es cristiano, la unción del santo, ahora Juan anima al creyente a perseverar, a permanecer en esa verdad que si es cristiano ya ha recibido. Este es el punto 2 del mensaje, la promesa. Versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dejando atrás los versículos 22 y 23 que hablan de los anticristos, que ya vimos la vez anterior, ahora en el versículo 24 y 25 de nuevo Juan vuelve a hablar a los cristianos fieles que permanecen. Y lo que Juan quiere transmitir en este punto es muy claro. Cristiano, permanece, persevera. El texto original repite 4 veces la palabra vosotros y 3 veces la palabra permanece. Y permanecer significa perseverar, continuar firme. Y es una acción continua, es algo que perdura en el tiempo. Seguimos entonces el razonamiento de Juan. Él está diciendo primero que si tú eres cristiano, por medio de la unción del santo, tú has recibido conocimiento y discernimiento sobre la verdad y luz para poder discernir la verdad de la mentira. Y ahora lo que está diciendo es que perseveres en esa verdad que tú has recibido. Continúa firme en esas doctrinas que si eres cristiano ya tú crees, porque eres un cristiano. Y Juan en la carta repite varias veces lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio, y siempre está haciendo referencia al Señor Jesucristo y a su mensaje, el Evangelio. Entonces el énfasis de Juan en este punto es que permanezcamos como cristianos en lo que ya conocemos, en la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que se encarnó, que vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre sin pecado, murió en la cruz por los pecados de todos aquellos que se arrepienten y ponen su fe solo en Él, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos sentándose a la diestra del Padre y de allí volverá un día para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es el Evangelio, el mismo de siempre, no hay otro diferente, el único Evangelio que hay, Dios salvando pecadores por su gracia y para su gloria. No hay otro evangelio. Pablo les dice a los filipenses, a mí no me es molesto escribiros una y otra vez las mismas cosas y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Por qué? Porque estas advertencias son adecuadas para nosotros por la curiosidad que tenemos, por lo nuevo, por lo innovador, por lo llamativo. Eso sigue presente. Tenemos tendencia a pensar que lo nuevo es mejor. Y con la verdad eso no es así, hermano, con la verdad no es así. Permanece fiel en tu Biblia. Y este peligro es muy real. Fijaos lo que les dice Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A estos perturbadores Él les llama anatema. Malditos. Y en el Antiguo Testamento encontramos las mismas advertencias de los profetas al pueblo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6, 16. ¿Y qué dijo el pueblo? No caminaremos por ahí, queremos lo nuevo, lo que tienen los demás. Y también el Señor Jesucristo nos advirtió, dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad entonces os hará libres. Hermanos, es si permanecemos y no nos apartamos de Cristo que aseguramos nuestra comunión con Dios. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y el apóstol no puede ser más claro. Solo el que permanece en la verdad, perseverando fiel, permanece seguro en la comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo. Y permanecer es algo más que guardar intelectualmente esas doctrinas, esas creencias esenciales del cristianismo, porque incluye tu forma de vivir, incluye tu práctica diaria. Tiene que haber una coherencia, una consistencia entre lo que tú dices y lo que tú haces, entre lo que tú crees y en cómo tú vives. Y Juan ya lo ha dicho antes, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué Juan y toda la Biblia insisten tanto una y otra vez en que permanezcamos, en la permanencia? Porque la vida eterna es la promesa para todos aquellos que permanecen. Es el resultado seguro y cierto de la perseverancia. Versículo 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en la lectura original del pasaje promesa se repite 2 veces para darle énfasis. Dice, y esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. Y la palabra promesa está expresando la idea de que hay un compromiso de Dios aquí. Es Dios el que garantiza la vida eterna de todo aquel que permanece en Cristo. ¿Cómo es esto? Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre desde el principio y que se manifestó. Entonces Juan dice que si nosotros estamos unidos a Cristo, que es la vida eterna, y permanecemos unidos a la vida eterna, tenemos garantía y certeza de que tenemos vida eterna, porque estamos unidos a Cristo, que es la vida eterna. Entonces la permanencia en Cristo es tu garantía, cristiano, de que tienes vida eterna. Y alguien puede pensar aquí, ¿nuestra certeza de vida eterna depende entonces de nuestro esfuerzo en permanecer en Cristo? ¿Esto no sería una obra? ¿Esto no sería un mérito humano y no gracia de Dios? Fijaos cómo Spurgeon lo explica. Fijaos, no solo somos llamados a permanecer en Cristo, sino que también sabemos que Él permanece en nosotros. Es una relación de 2 vías. Debes tener cuidado de permanecer en Cristo tanto como si todo dependiera de ti mismo. Pero sin embargo, puedes mirar la promesa del pacto y ver que la verdadera razón de tu permanencia en Cristo radica en la operación de su amor y su gracia inmutables. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que debemos esforzarnos al máximo en nuestro desempeño en permanecer en Cristo, pero nuestra seguridad realmente está en Dios y no en nosotros, en su amor eterno y en su gracia infinita para todos aquellos que son suyos. Y en el versículos 27 al 29, en el tercer punto, en la última parte del pasaje, vamos a ver algunas características del cristiano verdadero. Características 3 vamos a ver. Y la primera la vemos en el versículo 27. Dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Aquí en el versículo 27, Juan de nuevo vuelve a hablar, a tratar con los verdaderos creyentes, los que permanecen, los que han rechazado la mentira de aquellos que quieren engañar, del versículo 26. ¿Y por qué están permaneciendo firmes sin desviarse? Porque tienen la unción del Santo, que recibieron por la fe en Jesucristo en el momento de su conversión. Y el pasaje está diciendo que esta unción permanece. La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Como la unción permanece, el cristiano también permanece, persevera.
Pablo esto lo explica a los corintios de esta forma, dice: y ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. 2 Corintios 1, 21, 22. Entonces, la consecuencia directa es que Dios está enviando, el Padre, su Espíritu, por la intercesión de Cristo, a morar en el interior del creyente. Entonces, eso es el sello, eso es la garantía que el cristiano tiene, la garantía del Dios Trino de que esa obra sobrenatural es decisiva y es permanente en el cristiano. Los que son de Cristo permanecen, lo dice el versículo también 19. Y lo que quiere decir es que los cristianos permanecen y que no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo les enseña acerca de todas las cosas. Y aquí tenemos que pararnos un momento y meditar qué quiere decir Juan con esto de que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Primero, Juan no está diciendo que el cristiano no necesita aprender. Los cristianos necesitan aprender, porque si nos fijamos y leemos con cuidado el pasaje, está diciendo que la unción nos enseña todas las cosas. Es decir, necesitamos aprender. Fijaos que el escritor de Hebreos está amonestando y exhortando a los que leen su carta que crezcan hacia la madurez. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, aún necesitaban de los principios elementales. Hermanos, Dios capacita al cristiano, el Espíritu Santo enseña, pero es el cristiano el responsable de crecer en el conocimiento de la verdad. Y tampoco quiere decir que el cristiano no necesita maestros, no necesita pastores, porque es Dios el que ha puesto los pastores y maestros en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay personas que leen este pasaje y dicen: yo tengo el Espíritu Santo, la unción del Santo, yo tengo la Biblia, yo tengo esa luz interior, no necesito que nadie me enseñe, no necesito de nadie. Pero eso es incorrecto, eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Lo que Juan está diciendo en este pasaje es que el cristiano no tiene la necesidad en concreto de que ninguna persona determinada le esté enseñando. Nuestra necesidad está en Cristo. Debemos seguirle solo a Él, al buen pastor, no a ningún gurú, a ningún maestro elevado. Fijaos que los falsos maestros siempre están apuntándose hacia sí mismos, hacia su unción, su autoridad, su interpretación, su visión, su revelación. En cambio, un verdadero maestro de Dios está apuntando a Cristo y a la palabra de Dios, a las Escrituras. Fijaos lo que dice MacArthur de este pasaje. Cuando el apóstol aseveró que los creyentes no necesitan otros maestros, no está abogando por un antiintelectualismo místico que rechaza todo maestro humano. Al contrario, el Señor ha dado a la Iglesia pastores, ancianos y maestros piadosos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo. El planteamiento de Juan es que los creyentes no deben confiar en sabiduría humana o en filosofía centrada en el individuo, sino en la enseñanza de la palabra de Dios por parte de maestros humanos dotados por el Espíritu Santo y en la obra iluminadora del Espíritu Santo que está en nuestro interior. Y tercero, esta unción nos enseña todas las cosas. Y la idea es que el Espíritu Santo nos está impartiendo conocimiento al creyente, a nosotros, pero siempre lo hace en base a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y dejadme ser muy claro aquí, el Espíritu Santo jamás dará enseñanza contraria a la palabra de Dios, a lo que Él ha revelado en la Biblia. Dejadme repetirlo, el Espíritu Santo jamás dará enseñanza contraria a lo que Él ha revelado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que ha inspirado la palabra de Dios, las Escrituras. Es lo que dice Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos, guiados por el Espíritu Santo. Y por eso Pedro nos llama a estar atentos a la palabra profética más segura que tenemos, las Escrituras. Jesús les dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará saber todo lo que yo he dicho.
Juan 14, 26. ¿Dónde encontramos todo lo que Jesús ha dicho? En las Escrituras, en la palabra de Dios. En ellas dice Jesús, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces el Espíritu Santo capacita al cristiano, al creyente, por medio de la enseñanza de los pastores, de los maestros. Este mismo Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Este mismo Espíritu Santo es el que en última instancia enseña al cristiano, al creyente, a vivir y aplicar la palabra de Dios. Pero para ello, el Espíritu Santo utiliza diferentes medios de gracia. La predicación, un devocional, un estudio bíblico, la escuela dominical, un libro de sana doctrina, pero fijaos que siempre está involucrada la palabra de Dios. Siempre. Entonces, la primera característica del cristiano que vemos en el versículo 27 es que es el Espíritu Santo el que cubre nuestra necesidad de enseñanza, no una persona en concreto, y siempre lo hace en base a la palabra de Dios. En el versículo 28 vamos a ver la segunda característica y está haciendo referencia a la confianza. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y aquí Juan está repitiendo la misma exhortación que nos ha hecho, que es permanecer en Cristo, pero ahora nos da un nuevo propósito, que al regreso del Señor Jesucristo tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Y confianza hace referencia a ausencia de temor. El cristiano debe estar seguro, tiene convicción, confianza de vida eterna cuando se presente ante el Señor, ya sea porque ha muerto o porque el Señor ha regresado. Un cristiano sabe que todos sus pecados han sido perdonados, han sido cargados en la cruz por Cristo, ha sido lavado de todos ellos por medio de la sangre del Cordero sin mancha, y ninguna condenación hay para el que está en Cristo. ¿Por qué tenemos entonces esa confianza? Porque el cristiano ha recibido la unción del Santo que permanece. Ha recibido por la fe en Jesucristo el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Entonces, para el que no es cristiano, él no tiene la unción del Santo. Y aunque pueda aparentar ante las personas, cuando esté delante de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, no podrá esconder su vergüenza. Solo podrá alejarse de Cristo, avergonzado, deshonrado y condenado. Amigo, te ruego en esta mañana, no esperes a estar delante de Cristo. No esperes a estar delante de Jesús para doblar tu rodilla delante de Él como Señor. Hazlo ahora que puedes hacerlo como Señor y Salvador. Confiésale ahora como Señor y Salvador. No desprecies su misericordia y su amor que te extienden esta mañana. Arrepiéntete hoy, porque mañana ya puede ser demasiado tarde. Iglesia, el cristiano debe tener seguridad acerca de su estado espiritual como hijo de Dios. Pero si alguno tiene dudas, ¿cómo podemos saber que no nos apartaremos de él avergonzados en su venida? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es la tercera característica, la evidencia. Una evidencia infalible que tiene todo cristiano de que es hijo de Dios es que hace justicia. Y hacer justicia está haciendo referencia a vivir una vida agradable delante de Dios. Y esto no es una vida perfecta, pero sí es una vida continua. Nos esforzamos en vivir de forma agradable delante del Señor. Y Juan da dos condiciones para que tengamos esta certeza. La primera, si sabéis que Él es justo. La primera condición es que conozcamos a Dios. Porque si no sabes que Dios es justo, es porque tú no conoces a Dios. Y si tú no conoces a Dios, no puedes ser salvo, no puedes tener ninguna garantía.
Y la segunda es sabed que también todo el que hace justicia es nacido de Dios. Esta segunda condición es que haga justicia, que viva una vida agradable, aprobada delante de Dios. Y fijaos que el pasaje dice que todo el que hace justicia. No dice algunos, no dice unos cuantos, dice todos. Juan no está dejando ninguna opción para que alguien afirme que es hijo de Dios, pero viva una vida de desobediencia y sin justicia. Así que entonces es bueno y es conveniente que reflexionemos en esta mañana y examinemos lo que hacemos y no lo que decimos. ¿Somos hacedores de la palabra de Dios o somos oidores de la palabra de Dios? Porque no nos debemos engañar a nosotros mismos. O vives para Dios o vives para ti mismo. O te pareces a Dios o te pareces al mundo. Y esta es una fuerte advertencia que hace Juan a todos esos cristianos nominales, aparentes, aquellos cuya vida no refleja la profesión de fe que hacen con sus bocas. El cristiano tiene evidencia de que es hijo de Dios, porque desea vivir una vida agradable delante de Dios, desea no pecar, desea obedecer al Señor, desea amar a sus hermanos, desea crecer en santidad, desea crecer en el conocimiento de la verdad. Dice Hendriksen, el justo produce lo que es justo. Dios, que es justo, produce hijos e hijas que reflejan esta justicia en su vida diaria. Y fijaos, una ilustración para que lo entendamos, cuando los papás están en el hospital, después de que ha nacido su hijo, y están recibiendo las visitas de los familiares, de los amigos, y se acercan a ver al bebé, ¿os habéis fijado que siempre surgen comentarios como, uy, mira, tiene los ojos de su madre, o tiene la nariz de su padre, o tiene la boca de tal? ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que los hijos se parecen a sus padres, eso es una realidad universal. Pues con Dios es igual, si Él es tu Padre, tú te vas a parecer a Él. Y Él ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. ¿Recordáis a Judas en la introducción esta mañana? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué él no permaneció? Porque él no tenía la unción del santo. Él no hacía justicia. Él era ladrón, dice la palabra de Dios. Él aparentó, él engañó a todos los 11 discípulos, pero no engañó a Jesucristo. No puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todos los cristianos tienen la unción del Santo, que permanece, que enseña mediante la palabra de Dios todo lo necesario para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo que mora en el interior de un cristiano nos protege contra la mentira y el engaño, pero no lo hace de forma automática. Eres tú el responsable de exponerte a la palabra de Dios continuamente, permaneciendo en Cristo y creciendo en conocimiento de la verdad. Entonces, si te llamas cristiano, piensa, ¿permaneces en Él o simplemente le visitas de vez en cuando? Por ejemplo, el domingo por la mañana. Por ejemplo, le vas a ver un rato al iniciar el día o después, pero luego vuelves a las cosas que tú quieres hacer. Yo no os tengo que convencer acerca de la diferencia que hay entre permanecer en comunión y viviendo con alguien o visitarle de vez en cuando. Permaneciendo en comunión con Dios permanentemente es como el cristiano tiene certeza de vida eterna. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey del universo, Señor, te agradecemos tu palabra y te agradecemos tu Espíritu que has enviado a morar en nuestro interior para darnos entendimiento y discernimiento acerca de la verdad. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes a vivir de forma agradable ante ti, Señor, a reflejar esa justicia de todo hijo tuyo, porque tú eres justo, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo caído,
Ayúdanos, Padre, a descansar en esa unción que permanece, Señor, porque por nosotros no podemos. Y te pido también que en esta mañana, Padre amado, si alguien no conoce a Cristo, no tiene la unción, te ruego, Señor, que tú le muevas al arrepentimiento y la fe, que cambies ese corazón duro, endurecido, que le ayudes a que se arrepienta de su pecado y venga a la cruz, que reciba la justicia de Cristo por la fe, para que pueda heredar esa vida eterna que solo está en Cristo por medio de tu comunión perfecta con Él, Señor. Te ruego todas estas cosas en el glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.